Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes se están uniendo en este momento a esta actividad. Estamos esperando de a poquito que vayan entrando más personas y voy viendo que se van sumando algo de público ya a este conversatorio que hemos titulado esta tarde Jóvenes y Epilepsia, historias que nos motivan. La idea de hoy día es poder tratar de responder junto a todos ustedes, junto a nuestros invitados y a nuestros panelistas, esta pregunta de cómo es ser joven y tener epilepsia. Bueno, les cuento que vamos a estar transmitiendo toda esta actividad desde la plataforma Zoom, donde se están incorporando algunos de nuestros asistentes y también por la página de Facebook de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Esta es una actividad que hemos organizado en conjunto con Epilepsia y Juventud Chile y la Liga Chilena contra la Epilepsia. Mi nombre es Loreto González, soy la encargada de Educación y Extensión de la Liga. Les doy la bienvenida nuevamente y los invitamos a interactuar con nosotros en la herramienta que tiene que tiene Zoom para que nos puedan hacer llegar sus preguntas y también van a ver algunas personas contestando también sus comentarios en Facebook. Esta tarde la idea es que escuchemos las historias principalmente de Noemí y de Claudio y que conversemos con ellos. Y también con nuestros especialistas en torno a las preocupaciones, a los temores, a los miedos, a los conflictos, a los anhelos y a las esperanzas de quienes viven su juventud con epilepsia. Primero les quiero contar que, como muchos saben, esta semana es una semana muy especial, pues conmemoramos un nuevo Día Púrpura. Específicamente mañana, 26 de marzo, se celebra este día en diversos países, en diversos lugares, distintas personas, la gente en general se viste de morado, se viste de púrpura y también algunos espacios se iluminan de este color para representar y visibilizar la epilepsia, en realidad haciendo conciencia de esta enfermedad al resto de la sociedad. Y esta es una iniciativa súper importante y súper bonita en realidad, porque nace de los propios pacientes. Esta es una iniciativa que surge de la idea de una niña canadiense de 9 años, de Cassidy Megan, quien desde su país impulsa esta iniciativa y hoy día ya tiene un alcance global, desde distintos países del mundo vamos a estar celebrando este Día Púrpura con el objetivo al cual todos nos adherimos, quienes trabajamos por mejorar la situación de las personas con epilepsia en nuestro país y en el mundo en realidad, que tiene que ver con una meta de lograr aumentar la conciencia mundial sobre la epilepsia, de disipar los mitos, los prejuicios, de ir derribando también los temores que son habituales en quienes tienen esta enfermedad y ir disminuyendo progresivamente el estigma que acompaña a la epilepsia. Que en este sentido no podemos sino que enfatizar y detenernos a señalar que es vital avanzar en esta meta, pero de la mano de quienes son sus protagonistas, de quienes viven esta realidad y escuchando sus voces, sus necesidades y sus opiniones. En este marco les voy a presentar a continuación a los invitados de esta jornada. En primer lugar, a las historias que nos van a compartir hoy día de estos dos jóvenes que son fundadores de la agrupación Epilepsia y Juventud Chile. Primero les voy a contar que va a estar con nosotros Noemí Canales, mujer chilena, una joven talentosa, inteligente, desde hace poquito licenciada en tecnología médica, una de las fundadoras de este grupo de Epilepsia y Juventud Chile y además premiada recientemente con el Golden Light Awards del 2020, que es un reconocimiento muy importante a jóvenes del mundo por su contribución a la comunidad, como un ejemplo desde la juventud en cuanto a la labor que hacen por la epilepsia y a su superación personal. Ella tiene epilepsia desde los 15 años y hace 2 años esta epilepsia está refractaria, así que ahí nos va a contar un poco de ese tema. Y también les voy a presentar a continuación que otro de nuestros invitados, como pueden verlo ahí, es Claudio Torres. Él es un joven chileno,
multifacético, por lo que nos estuvo contando, estudiante de Derecho, hasta en quinto año de Derecho, y me contó a mí que fue esgrimista, taekwondista, no sé si se dice así, pero practicó taekwondo, es un chico deportista, fue scout, fue militar, ha hecho muchas cosas, y en resumen es una persona muy proactiva en impulsar acciones para derribar las barreras que rodean a la epilepsia y desarrollar espacios para los jóvenes, como miembro también de este grupo de epilepsia y juventud. Se suman al panel también otros destacados profesionales, el doctor Alejandro de Marinis, él es médico, neurólogo, epileptólogo, con una trayectoria profesional muy grande y además presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, por lo tanto también es un líder en este tema a nivel de nuestro país y a nivel de Latinoamérica también. Y también va a estar con nosotros Daniela Araya, psicóloga. Ella tiene una amplia experiencia en el trabajo con infancia y adolescencia de varios años, trabajando con familias que conviven a diario con esta enfermedad. Entonces, les damos la bienvenida a quienes nos van a estar compartiendo sus historias, sus opiniones y van a estar contestando sus preguntas. Y vamos a iniciar esta conversación escuchando a Noemí, y luego le vamos a dar la palabra a Claudio para que nos cuente un poquito de su historia, su experiencia con esta enfermedad y cómo le ha dado un sentido en la creación de este grupo de epilepsia y juventud. Hola, ¿sí se escucha? ¿Aló? ¿Sí? 1, 3. Ya, perfecto. Bueno, como bien dicen, mi nombre es Noemí Canales, chilena, licenciada en tecnología médica hace poco. Me costó mucho la universidad. Tuve el diagnóstico de epilepsia a los 15 años y, claro, no es fácil para un joven recibir un diagnóstico así porque es desconocido, porque le tememos a lo desconocido y bueno, ni mi familia ni yo teníamos mucha idea de qué se trataba la epilepsia, no indagamos más, tampoco nadie nos explicó, y fue un tema tabú durante 10 años. Entonces, no se habló mucho de epilepsia durante 10 años. Hasta que vino la epilepsia más fuerte, hizo un ruido ahí, un terremoto, y me cambió la vida, y desde ahí tuve que comenzar a hablar de epilepsia. Y desde ahí quise invitar a otros jóvenes a hablar de epilepsia también, porque me parece importantísimo que todos sepamos qué es la epilepsia y qué hacer frente a la epilepsia cuando nos diagnostican. Y creo que el apoyo, bueno, me di cuenta también que la red de apoyo es muy importante, que la familia pueda saber qué hacer y todo eso. Y ese tipo de cosas, bueno, en el fondo el haberlo pasado mal me lleva a querer buscar un lugar mejor, más acogedor, para todos aquellos jóvenes, todas aquellas personas que tienen epilepsia. Por lo tanto, desde ahí nace Epilepsia y Juventud, y gracias a mi compañero Claudio, por supuesto, que como bien dijeron es multifacético, pero tiene mucha paciencia, yo destaco su paciencia, y que me ha acompañado en este camino. Juntos hemos ido creando este espacio. Eso puedo contar mientras tanto. Gracias, Noemí. Ahora queremos escuchar un poco a Claudio, que nos comparte un poquito de su historia. Bueno, primero que nada, un gusto por permitirnos el espacio para poder estar aquí. Mi nombre es Claudio Torres, obviamente. También tengo epilepsia, eso queda más que claro. Y sí, bueno, de mi vida personal, tal como dicen, he hecho hartas cosas. Soy, como bien dijeron, soy estudiante de Derecho de quinto año. También soy técnico en Administración de Empresas y todo lo demás que dijeron también. Nunca me quise limitar en ese sentido. Busqué siempre hacer las cosas que quise hacer, las hice de la mejor manera posible, disfruté mucho, he disfrutado mucho y disfruto cada día con lo que hago. Me encanta mi carrera, me encanta todo lo que he realizado, mi tiempo en Scout, mi tiempo en esgrima, en taekwondo, mis distintos trabajos que he tenido, tanto en área pública como privada, mi tiempo de administrador de empresas y hoy en día, claro, además de estudiante, que estoy aquí, junto con Noemí en Epilepsia y Juventud, sacando todos los días más ideas, realizando nuevos logros, obteniendo nuevas metas
y al final ayudando a las personas, que es lo que más nos gusta hacer, lo que nos juntó, lo que nos unió en este proyecto y es lo que nos ha movido desde el primer día. Y aquí estamos más que dispuestos a seguir ayudando. Y muchísimas gracias por darnos el espacio. No, pues gracias a ustedes por estar hoy día compartiendo su vida un ratito acá con nosotros y quienes nos están escuchando a través de esta transmisión. Quería preguntarle a usted, doctor, que nos comente un poco qué le parece desde su perspectiva como médico, como presidente de la Liga, la importancia, la relevancia que tienen las personas con epilepsia, tanto en esta creación de comunidades para trabajar por el tema y también cómo se proyecta el trabajo que hace la Liga o qué lugar ocupan los pacientes en nuestra misión y en cada una de las cosas que se emprenden. Bueno, muchas gracias antes que nada a todos los que están asistiendo a este webinar, a este conversatorio. A mí lo primero que me gustaría destacar, ¿no es cierto? Porque a uno lo presentan como doctor, como presidente de la liga, pero la verdad es que uno desde su conocimiento y desde su hacer, más que junto con los pacientes, tiene una participación en el tema de la epilepsia desde un ángulo que es distinto al ángulo de los pacientes, pero que es muy complementario. Y yo quiero destacar eso que está representado justamente aquí en esta reunión. Ustedes ven que los de arriba, a mí no se ve mucho, pero lo voy a levantar, ¿ven? Estamos con el logo de la Liga, ¿ah? Por un lado, que es una organización que ya vamos a hablar un poco, que nace como una organización no de médicos, sino que de damas voluntarias. Y por otro lado, si ustedes se fijan, nuestros amigos Claudio y Noemí también tienen un logo de su iniciativa que está, digamos, empezando, pero que en poco tiempo ha logrado, yo creo que muchos logros y muchos avances. Entonces, yo creo que lo que esto representa es que la epilepsia es una enfermedad que tiene una dimensión, tiene múltiples dimensiones. Y para poder enfrentarla es importante que esas múltiples dimensiones estén presentes. Y es la única manera de que realmente podamos mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, por eso nos interesa tanto compartir y conocer la historia de los pacientes en general, tener organizaciones que nacen desde distintas partes, a veces desde los pacientes, a veces de los voluntarios, a veces de los médicos, pero entendiendo que todos juntos somos los que podemos ayudar a que las personas con epilepsia tengan una mejor calidad de vida. Entonces, dicho eso, yo creo que lo más importante es destacar que hoy el punto no es hablar de cómo se tratan las crisis, son preguntas importantes, pero más bien hoy día queremos enfocarnos sobre lo que vive una persona con epilepsia y en este caso una persona joven. Creo que, ¿y por qué jóvenes? No porque nos queramos subir al carro, ¿no es cierto?, de que todos tenemos que ser jóvenes y parecernos jóvenes, aunque yo con esta polera me veo más joven, sino que lo importante es que esta es la etapa de la juventud en la que uno está transicionando desde la niñez hacia la vida adulta. Entonces, en este momento de la vida, cuando aparece la epilepsia, aparecen las crisis, es fundamental poder, ¿no es cierto?, en ese minuto mover todos los mecanismos que tenemos a nivel personal, familiar, todas las redes de apoyo y también todo el trabajo que hay que hacer en este minuto de la vida para entender la enfermedad, aceptarla y llevar una vida adelante, ya sea que se logre controlar completamente o no, ¿cierto? Porque algunos jóvenes que tienen epilepsia la pueden controlar con medicamentos, más o menos 2/3, pero aquí es donde hay, por ejemplo, un tema interesante. Yo recuerdo que con mis colegas hemos hecho reuniones con los pacientes y entonces para nosotros había un tipo de epilepsia que tienen los jóvenes que no quiero ahondar ahora, pero que es muy fácil de tratar. Una pastilla en la mañana, una pastilla en la noche, y se acabó el problema. Ni una crisis más, nada. Entonces, para nosotros era, digamos, pero muy simple, esto no tiene que ser un gran problema. Bueno, cuando tuvimos esta reunión con pacientes y con padres de pacientes, la madre de un paciente, un joven que tenía esta epilepsia que les digo yo, habló del drama que era que su hijo tuviera epilepsia.
Y entonces, en ese minuto, a nosotros como médicos nos saltó una cosa en la cabeza. Dijimos, a ver, momentito, aquí hay algo que no estamos viendo. Porque para nosotros esto era chancaca, estábamos listos. Y sin embargo, eso demuestra que la epilepsia tiene asociado un problema que hay que enfrentarlo y decirlo, que es de estigma, un problema de cómo la sociedad la ve y que incluso supera el conocimiento, ¿no? Porque ahora sabemos mucho más, pero uno ve que ese conocimiento es difícil que se transmita a las personas y lo que es más importante, a los mismos pacientes. O sea, muchas veces conversamos con las personas con epilepsia y ellos mismos se sienten como autoestigmatizados, más allá de lo que la gente les diga. ¿Mm? Entonces, y esto cuando pasa en la juventud es clave porque es allí en donde se puede cambiar esta trayectoria vital y se puede hacer que esta persona con epilepsia, ya sea que esté controlada o no esté controlada, pueda construir una vida que le permita desarrollarse como persona y desarrollar sus posibilidades al máximo, y como todas las personas, aceptando las limitaciones que tenemos. Ese también es un proceso de maduración. En la medida que maduramos, aprendemos que tenemos todas limitaciones distintas. En el caso de la epilepsia es más duro. A mí me ha costado aceptar que soy desordenado y volado, y me da mucha vergüenza admitirlo cuando era más joven, pero ahora ya no me queda más remedio, ya no me arreglé. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy interesante que podamos conversar, porque así entendemos, trabajamos en equipo y vemos cómo nos podemos ayudar, tanto las personas como las instituciones. A mí me gustaría mucho que nuestros invitados nos contaran un poco más sobre la parte difícil, o sea, sobre lo que realmente cuesta y por qué cuesta y cómo se sintieron cuando les dieron el diagnóstico. O sea, eso en lugar de desalentar a las personas, todo lo contrario, permite ver la realidad y es desde la realidad desde donde se construye lo positivo. Uno no logra lo positivo, solo ya piensa positivo y listo. No, no es así. Primero hay que saber lo que a uno le pasa, encararlo, aceptarlo, y eso es fácil de decir, pero muchas veces puede ser muy difícil de hacer. Entonces, me encantaría que ustedes nos pudieran contar un poco más de esa parte, tanto de ustedes como de su entorno, y que también si hay jóvenes que están participando y viendo, que pregunten, porque yo creo que es fundamental. Claudio, ¿quieres comenzar? No sé Ok, si Daniela quiere decir algo antes, perdonen, pero Pues, lo puse por como favor. Loreto va llevando ahora Sí, cómo va el programa, Loreto. en realidad es como, la idea es que sea una conversación no De así acuerdo. tan estructurada, Más pero amena, se claro, más Ya, relax. perfecto. por ejemplo, el doctor Listo. habló harto, o quizás en lo que a mí me llamó un poco la atención, es que habló un poco del tema de la aceptación, cómo el aceptar el diagnóstico es vital para este proceso y para poder desarrollarse con las limitaciones y las limitaciones, o en el fondo desarrollarse plenamente en el camino que uno lo desee, ¿cierto? Siendo joven, y que Daniela quizás nos pueda también comentar un poco el tema y ya luego seguir conversando con Claudio y Noemí con respecto a este mismo tema. Cómo es el recibir el diagnóstico, cómo es ese proceso de entenderlo y cómo este tema de la aceptación es como clave en poder darle un sentido distinto a esta situación. Dani. Para mí es un privilegio conocer la historia de Claudio y de Noemí. Y acá yo digo que cuando todas las teorías se disuelven y no tienen nada más que hacer que escucharlos para poder entender todos los conceptos de resiliencia, recursos protectores y todas las cosas que nos puedan pasar a nosotros desde mi área en psicología, ellos encarnan todo eso. Tuve la oportunidad de conversar con ellos tras bambalinas para el público que sepan que tuvimos ya alguna conversación por ahí, los puede conocer un poco más en intimidad, sin cámara y sin estas cosas que uno lo pueden poner un poco más inquieto. Y son personas llenas de recursos, llenas de herramientas. Basta y salta a la luz, es súper evidente por qué han logrado lo que han logrado y por qué han transcurrido este tiempo buscándole un sentido al diagnóstico. Y han podido concretar esto en cambios positivos hacia ello también para la comunidad. Yo me quedo un poco con el comentario que dice Noemí, que ella se vive su diagnóstico de una forma muy confusa junto a su familia inicialmente, y creo que puedo transmitir la experiencia de muchas familias con las que me ha tocado trabajar, que inicialmente ese camino es así, es muy confuso. Hasta que llegan a un punto en que por fin tienen respuestas y sucede esto.
y logran por fin acertar un diagnóstico, acertar un tratamiento. Después viene el camino de la educación. Y me quedo un poco con la frase de Noemí que dice, esto fue un terremoto, y de ahí para adelante fue otro camino. Bueno, y ese es el concepto de resiliencia, precisamente, iniciar un nuevo camino, iniciar un nuevo desarrollo, así que nada, pues escucharlos nomás, darle las gracias por su presencia y escuchar precisamente eso, cómo se han tomado principalmente el camino del diagnóstico a llegar a donde están ahora, pues, siendo activistas y líderes en el tema. Ok, Claudio. ok, yo parto en ese caso. Bueno, por mi parte fue bastante especial porque en mi caso fue genético, por herencia genética de mi padre. Yo nací con esta condición y nunca tuve un mayor problema al respecto. Sí se me diagnosticó más o menos a los 8 9 años que debí haber tenido. Y sí, para mí no fue un duro golpe porque era chico, era un niño. Para mí lo que me complicaba más era, por ejemplo, no me dejaran jugar tantas horas o no me dejaran estar frente a la tele hasta tan tarde o tener que dormirme a una hora específica. Ese tipo de cosas para mí fueron más complejas. Pero el gran golpe lo vivió mi familia, al final lo vivió mi mamá, porque ella fue la que tuvo que asumir toda esa responsabilidad, toda esa tremenda carga, la carga emocional que significa tener que encarar la situación y decir, puta, mi hijo tiene epilepsia, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora cómo lo hacemos? A ella le tocó más complejo por ese lado, por el área psicológica, por el área de la emoción, de explicarme a mí el por qué no tenía que hacer X cosa, por qué tenía que cuidarme. Gracias a Dios sí tuve una condición bastante benigna en mi caso, porque es epilepsia rolándica, que es más o menos benigna. Así que nunca tuve grandes problemas. En mi caso fueron crisis solamente mientras dormía, convulsivas, pero solamente mientras dormía, lo que no me complicaba realizar mi día a día en forma común, como cualquier otro joven. Y eso me permitió aprovechar mucho mi infancia. Pero crecí siempre bajo este estigma, este halo de tengo que tener cuidado, tengo que cuidarme, tengo que dormir más horas. Entonces me acostumbré y desarrollé ese autocuidado en forma total. Sí, una vida con el autocuidado casi por inercia. Lo que por supuesto no estaba solo. También tuve que pasar por psicólogo, tuve también que tomar eh, medicamentos en las primeras etapas, vitaminas más que nada, más que medicamentos, porque no tuve que tomar medicamentos como tal. Sí pasé por vitaminas, sí pasé por terapias de flores de Bach, que son complementarias, por psicólogo, como bien se dijo, y también entendiendo cuáles eran mis límites, cuál era mi situación y qué era lo que podía sacarle provecho. No podía quedarme hasta tarde, no podía, cuando fui creciendo más, pasar en un carrete toda la noche, no podía bailar, no podía, o sea, no es que no podía bailar, pero no podía bailar toda la noche, no podía fumar, no podía beber. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Explotemos las ventajas. Vamos a deporte, vamos a scout, conozcamos Chile acampando, realicemos otras actividades, compitamos en torneos de X cosas, estudiemos, y estudiamos con moderación también, no me podía matar estudiando. Con la universidad se me olvidó esa parte y ahí tuve consecuencias, pero crecer bajo ese halo fue lo importante, porque el que fuera muy pequeño y el que además fue una condición aceptada ya desde antes, porque mi padre la tiene hasta el día de hoy, permitió tener esa aceptación acerca de todo, ese entendimiento ya intrínseco, no tuve un shock que, como fue el caso de Noemí, no tuve ese shock que enfrentar y me permitió desarrollarme con mayor, tal, mayor relajo, más, una vida más holgada, por decirlo así. Mis compañeros hoy en día, hasta el día de hoy, me consideran muy tranquilo. Yo le digo, no, no es que sea tranquilo, me cuido y hago otras cosas que pueden ser igual de fantásticas, sin tener que, no sé, embriagarme en un carrete, no lo voy a necesitar. En parte también porque es dañino para mí, en otra parte porque me acostumbré y tuve un estilo de vida que siempre fue más de cuidarme y me permitió desarrollarme sin ningún problema. Esa es por lo menos mi parte de la historia, Noemí, que es la antítesis en ese sentido. Sí,
somos totalmente opuestos, por eso somos un gran equipo. Porque, claro, Claudio, el autocuidado desde siempre, y admirable en realidad que él, claro, no se haya limitado igual a hacer cosas y sea scout y todo eso. Yo quiero recoger un poco lo que le pasa a muchos jóvenes, que a mí me pasó, que en el fondo yo me encontré con doctores muy poco humanos y que vi muchos doctores, me enviaron muchas veces al psiquiatra porque no se entiende bien si en la adolescencia es muy difícil diagnosticar. Entonces, nosotros estuvimos 4 meses buscando de qué se trataba, qué era esto extraño que sucedía, porque a mí me dolía el estómago y se me movía la mano, y después se me iban los ojos, y después me caía, entonces eran cosas extrañas. Yo tenía una amiga, íbamos anotando en un cuadernito qué pasaba, porque era extraño. Y claro, yo creo que se repite mucho esto de que uno pasa por distintos doctores que finalmente no tienen una explicación. A mí me enviaron al gastroenterólogo, al cardiólogo, a todos los que le ocurre, hasta llegar a un... Y lo que decía, el trato con los médicos, no siempre son muy humanos ni empáticos, entonces como que van muy directo y dicen, no, es que simplemente es adolescente, quiere llamar la atención, vaya al psiquiatra. Eso es como muy común. Bueno, y lo otro es que uno va a la consulta médica y no escuchan a la persona que le está pasando, al paciente, digamos. Escucha más al entorno, a la familia. Entonces, ahí eso es un poco contraproducente de alguna manera. Es importante escuchar al resto porque ellos ven cómo es la crisis, pero también es importante escuchar cómo se siente y cómo se vive la crisis. Entonces, ahí en ese sentido es como invitar a todos los profesionales que están escuchando, los doctores, ¿cierto?, también a escuchar al paciente. Hay pocos especialistas en epilepsia, la verdad, entonces también fue complejo en ese sentido. Y hay momentos en que se pasa mal. Uno pierde amigos, pierde hacer actividades, como dice Claudio, uno se pierde de unas actividades, tiene que hacer otras, pero no siempre uno está dispuesto a dejar esas actividades. Entonces incurren en estas conductas de riesgo, a veces que igual van a la fiesta, que no se pierden en ninguna junta con los compañeros y el sueño quedó por ahí. Y ese tipo de cosas. Cuando yo dije, ya, bueno, yo viví 10 años la epilepsia, como la dijo el doctor, una pastilla en la mañana, una en la noche y ya está, fin del asunto. Yo seguía teniendo crisis, pero como en mi casa era un tema tabú, no se hablaba, mis abuelos con suerte sabían que yo tenía epilepsia, pero no sabían qué hacer, y bueno, no sé en qué iba, no sé en qué ya me acordé, que íbamos una pastilla en la mañana, una en la tarde, y ya está, ya sí, por 10 años. Entonces yo no me limité en trabajar, andar en bicicleta, hacer muchos deportes, varios, no los voy a nombrar, aprender idioma, aprender a hacer cursos de otras cosas, seguir en la universidad, no me limité para nada. De hecho, todos me decían, haces demasiadas cosas. Porque yo creo que las personas con epilepsia tenemos una energía especial y tenemos esta necesidad de hacer cosas. Y llegó un momento en que quizá hice demasiadas cosas, o no sé, pero vino un estatus epiléptico, y ahí es el terremoto que yo menciono, perdón, Daniela, que no decía. Entonces, ahí fue el terremoto, fue en 2019, 6 de abril, yo estaba en la junta más tranquila que podía haber estado en la vida. Estábamos viendo una película, comiendo pan con queso y jugo de naranja. Era pero lo más tranquilo que había estado yo, porque yo he estado en otro. Bueno, el asunto es que estábamos en esa y termina la película, me paro, me caí al suelo. Y de ahí nadie me paró hasta que estaba en la ambulancia, y ahí estuve mucho tiempo convulsionando, y por el desconocimiento precisamente
de los paramédicos, de los médicos de urgencia, que no son neurólogos, no son especialistas, pero yo creo que es importante la educación de todo el personal de salud, porque no es una persona, ustedes lo mencionaron, tiene que ver con un tratamiento integral, tiene que ver con un conocimiento de toda la población, pero es como aberrante que el personal de salud no sepa esas cosas. A mí me dejaron convulsionar ahí en la urgencia mucho tiempo, y decían, no, la estamos estudiando, no se preocupe, hasta que ya se dieron cuenta que me tomaron la saturación de oxígeno, oh, no, está saturando poco, chuta, ya. Y anterior a esto yo tuve un paro cardiorrespiratorio, ya, no, pero eso no lo mencioné, era antes, cuando yo tenía como 16, ahí lo tuve. He tenido varios estatus epilépticos. Y sigo acá. Entonces, como dice un amigo por ahí, si yo puedo, tú también. Así es que, sí. Bueno, la cosa es que este terremoto último me dejó con secuelas. Y ya no puedo volver a andar en bicicleta. Puedo caminar y no tanto tampoco. Tuve una hemiparesia, me quedó una hemiparesia, una fascia, entonces hoy, gracias a Dios, soy chilena en este momento, pero un rato más me puedo poner colombiana, venezolana, del que sea. Se me van un poquito las palabras, así es que me disculpan si me equivoco. Y bueno, tengo esta dificultad motora. Así es que desde ahí la vida tuvo un cambio. Pero yo dije, bueno, si a mí me pasaron todas esas cosas, y tuve mucho tiempo para analizar en la clínica, claro, en la urgencia, en la UCI, en la UTI y todo, uno está muy solo, y tiene tiempo de analizar las cosas y decir, bueno, si yo pasé por todo esto, ¿cuántos jóvenes más lo han pasado? ¿Y por qué lo tienen que pasar solo? ¿Y por qué? Porque sí, lo voy a decir, a mí me faltó apoyo tal vez de la familia, porque por el desconocimiento, la ignorancia generalizada. Entonces, si a mí me faltó eso, bueno, yo podría dárselo a otras personas. Y por eso dije ya, es necesario este espacio, porque se agradece la labor increíble que hace la Liga respecto a los médicos especialistas que los tienen ahí, tienen la farmacia, le dan mucho apoyo a las personas. Yo me enteré de la Liga, pucha, no sé, un año antes que me diera el estatus, 2 años antes, no mucho. Y ahí como que entendí que habían profesionales, que había gente que educaba al respecto, y ahí me empecé a educar, empecé a leer los folletitos porque no tenía idea, y todo el tema. Entonces, eso, ya porque hasta ahí quedamos, la idea se me va. Que le paso la pelota a alguien. No, si me olvida tomar la pelota un momento, tomar la pelota que está boteando, Por supuesto. esa es la parte que nos toca vivir, por lo general, porque uno se entera del diagnóstico y sí, el 90% de las veces es el choque. El choque y hay que seguir hacia adelante con lo que hay, y hay que saber enfrentarlo con la poca información que se tiene y con la poca ayuda del resto y del entorno, incluso muchas veces familiar, no por gusto, sino por desconocimiento, muchas veces no saben cómo ayudar, y eso es lo complejo. Entonces, poder... No, por favor. No, lo importante que decía el doctor también es que a veces se autoaíslan. Uno tiende, ya, sí, hay muchos lugares donde a uno lo discriminan. A Claudio le pasó, a mí me pasó que uno va al gimnasio de la universidad y le piden el típico certificado médico y el certificado dice epilepsia. ¿Epilepsia de qué tipo? A ellos no les interesa. No, usted tiene epilepsia, no entra al gimnasio. Claro. Discriminación arbitraria. Entonces, eso es muy común. ¿Por qué? Porque la gente piensa que es una epilepsia, una sola, y son las epilepsias. Hay un mundo de epilepsias. Ustedes lo saben mejor que yo. Y piensan que se trata de caerse al suelo, de muchas convulsiones y de espuma en la boca. Y en ese punto, en el espuma en la boca, a mí pero es que me indigna, porque no tenemos jabón en la boca, no tenemos detergente, nada. Es saliva, sí, ya puede salir un poco, pero así como espuma, no. Entonces, por favor, les pregunto, ¿están escuchando? Que no se vuelvan a referir así. Puede ser que uno saliva un poco y ya está, pero es un poco y después vuelve. A mí me pasaba así por mucho tiempo, tenía una crisis pequeña, luego volvía. Y ya está. Y sigue la vida, y es un momento. La epilepsia no es la vida,
Es un momento que tienes en el día, de hecho dura segundos o minutos, más no, a menos que tenga un estatus. Pero eso no es muy común que todos los días tengamos estado epiléptico, ¿verdad? Entonces, en general, ya tuve una crisis de ausencia, pero si yo todo el día me recuerdo, ay, tuve una crisis de ausencia, Dios mío, y me tiro para abajo, entonces abajo me voy a quedar. En cambio, si digo, bueno, tuve una crisis de ausencia, pucha, ya me tomo la pastilla, si es que tienen pastilla de emergencia, yo las tengo. Y continuar con Algunos la las vida. y continúan con la vida, claro. ¿En qué estaba? Ah, ya, estaba haciendo las tareas de la universidad, listo, sigamos. ¿En qué estaba? Barriendo la cocina, ya, listo, sigamos. Y así, porque finalmente quedarse pegado en que tenemos epilepsia, en que tenemos una crisis, en que nos sentimos tan mal, ay Dios mío, que vamos a llegar al suelo. Entonces, eso, créanse más el cuento porque yo creo que hay que darle una vuelta a eso. ¿Claudio? También el tema de la negación, que es importante decirlo porque muchas veces está el que, claro, nos lo recordamos una y otra vez, y me ha tocado verlo también en compañeros, pero está en la otra parte, que es negarse, taparlo, tapar todo bajo la alfombra, decir, no, yo estoy bien, esto no me pasa nada. ¿Y qué pasa? Ocurre una crisis, pero nunca van a decir, o nunca van a contar, o nunca van a poder callarse y decir, ya, tengo epilepsia, me dan X cantidad de crisis al día, o me da una crisis cada X cantidad de tiempo, y puedo continuar con mi vida completamente normal. No, no lo van a hacer, porque eso significa quedar excluido de un contexto más o menos estandarizado de la juventud, donde uno tiene que hacer X cantidad de cosas, uno tiene que hacer tipos de cosas en específico, y uno no puede tener nada. Tenemos que ser jóvenes, tenemos que andar de carrete, tenemos que andar, no sé, bebiendo, tenemos que ir a la fiesta, tenemos que fumar, o ¿por qué no? Tenemos que juntarnos con amigos, tenemos que dormirnos tarde, tenemos que, no sé, jugar videojuegos toda la noche. Y quizás eso sí, se va a poder hacer un tiempo, pero a la larga, si uno quiere subirse al carro del grupo solamente para aparentar que uno es completamente normal o que no tiene ninguna condición, porque somos personas como tal, vamos a tener consecuencias y estamos haciéndolo en desmedro de nuestra propia condición, de nuestra propia salud. Y eso es importante porque pasa incluso, y me ha tocado verlo, que compañeros en clase les da una crisis convulsiva, pero nunca van a decir que es epilepsia. Y cuando intenta uno ayudarlo, se va a resistir. Y si una persona está negada a recibir ayuda, y lo más probable es que también esté negada a tomar su medicamento al horario o incluso a tomarlo, está negado a realizarse los controles, a realizarse los chequeos y básicamente pone un muro propio y dice, ya, no tengo nada, nunca, no solamente nunca va a mejorar, sino que además va a ir en detrimento de sí mismo. Y eso es muy común en la juventud, nos ha tocado verlo muchas veces. Y bueno, ¿qué más se puede decir? Es algo que tenemos que cambiar a nivel social, porque si uno dice, tengo X cosa, no solo epilepsia, cualquier cosa, queda el bicho raro, queda excluido, o incluso si no lo excluyen, yo me excluyo a mí mismo, porque me da miedo que el resto se vaya a enterar. Y eso afecta mucho a nuestra vida social, lo que afecta nuestra vida diaria y lo que afecta nuestra salud mental. Y colabora, sin darnos cuenta, con el estigma. Nosotros mismos creamos ese estigma sobre nuestra propia persona, porque creemos que estamos solos. Y eso es lo peor que podemos tener, porque es lo que más nos duele. No Esa sé. es la verdadera enfermedad, el estigma social. Eso creemos con Claudio y la verdad eso nos lleva, nos impulsa a buscar este espacio de salud mental, integral y apoyarnos entre nosotros, porque como él dice, o como ustedes dijeron, es un proceso, hay distintas etapas y todo, pero si nos reunimos con distintos jóvenes, y por eso nuestro logo, son dos personas que se encuentran por un cerebro roto, digo yo, pero quizás no está roto, quizás es distinto, no sé, lo voy a descubrir pronto. El asunto es que si nos reunimos y nos reencontramos distintas personas en distintos procesos, muy enriquecedor, porque hay personas que están al borde del suicidio por el Y nos ha estigma, tocado verlo. Y nos ha y tocado que, verlo. exacto, estoy hablando de personas que han llegado a epilepsia y cuerpo.
no vamos a nombrar a nadie, por supuesto, pero sí, hay personas que están al borde del suicidio, hay personas que realmente les pesa un montón la epilepsia, pero quizás no es la epilepsia, es lo que rodea a. Entonces hay que fomentar un poquito más y naturalizar la salud mental y naturalizar la epilepsia. Yo no digo, no me gusta el tema normalizar, que es normal. La campana de Gauss, esa es la normalidad ahí. No, entonces mejor digamos que naturalizar la epilepsia. Poder hablar de ello sin que nadie nos juzgue, sin que nadie nos apunte con el dedo, o seamos el bicho raro, como dijo Claudio, o nada, naturalizarlo, que sea tema así como, él tiene diabetes, perfecto, le damos cosas sin azúcar, es celíaco, perfecto, tiene epilepsia, listo, estemos atentos si tiene una crisis o tal, y aquí eso, y qué hacer frente a una crisis, en 5 pasos muy simple, que todos se los deben saber, o si quieren los digo. No sé. Quería hacer una pequeña intervención, Claudio, Noemí, agradecerle en realidad. Ustedes representan en palabras y con todo lo que nos cuentan, lo que uno ha leído muchas veces en la literatura cuando ha estudiado la epilepsia, como este mensaje, por ejemplo, de que para el paciente lo más potente, más que las crisis, de repente es la reacción del entorno. Creo que ustedes han representado súper bien esa idea y cómo lo que los motiva, más que el tratamiento médico, el remedio, es poder hacer un cambio a nivel social y a nivel del entorno. Y en ese sentido quería preguntarle al doctor y a la Daniela un poco desde su perspectiva, Daniela, ¿cómo ves tú poder ir trabajando estos temas con un adolescente, con una familia, después de todo lo que nos ha contado Noemí y Claudio, de cómo es importante, además de acceder al tratamiento, tener otros espacios para ir comprendiendo de qué se trata este tema, ir aceptando, como decía el Claudio también por ahí, cómo poder no negar esto, sino que naturalizarlo, como dice la Noemí, y poder compartirlo sin tanto miedo. Y también preguntarle a usted, doctor, cómo un médico se enfrenta también a poder explicarle este diagnóstico a un adolescente o a un joven con toda la carga que viene acompañando a este tema. ¿Cómo podemos complementar un poco aquí las ideas y las experiencias de cada uno de ustedes, ir avanzando un poco para quienes nos están escuchando? Hay gente que nos está escuchando de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, les quería contar, y que han comentado que también a ellos de repente se les derrumbó el mundo cuando les dijeron tienes epilepsia, o cómo la familia también entra en un, como que toda la familia se enferma también. Entonces, cómo todo lo que ustedes cuentan les hace sentido a muchas personas que nos están escuchando. Y por último, después que me cuente el Claudio y la Noemi, ¿qué tips tienen para jóvenes, por ejemplo, para enfrentar el estudio, el trasnoche, o por otro lado, cómo lo hacen para tener un sueño temprano? Porque dicen que les cuesta mucho dormirse temprano a los jóvenes. No sé quién quiere partir, ahí Dani, doctor. ¿Parto yo? Me parece que muchas de las experiencias que tiene la familia con estos terremotos, vuelvo a decir, que pasan porque efectivamente se viven así. Efectivamente, el tener que una madre reciba el diagnóstico con padre, que una abuelita sobreprotectora, pongamos que la mayoría de las abuelitas chilenas acá estamos en esa línea, ¿cierto? Y tengan que vivir un diagnóstico, siempre va a traer repercusiones importantes, y yo rescato en ambos, en Claudia y en Noemí, que probablemente son las personas que son ahora y están en la iniciativa que están ahora porque tienen una familia detrás con herramientas que las han propiciado poder asumirse a sí mismo con esto. Me llama la atención que Noemí dice fueron 10 años de tabú antes de. Entonces, y esto cambia en el momento en que se empiezan a educar como familia. Y yo creo que eso es algo que me gustaría destacar, de lo que ellos logran ver en su misma historia cuando se logran hacer cargo de su diagnóstico, y también de la misión que tenemos nosotros como Liga Chilena contra la Epilepsia, que es educar desde la evidencia y con información que permita desarrollar herramientas de autocuidados en las personas. Yo me quedo básicamente con eso, y me gustaría también
saber después, si es que tenemos algún tiempo, cómo fue esto que le impactó a nivel social, que es tan importante desde la psicología, la edad en que yo recibí el diagnóstico, en la adolescencia y la juventud, que es donde se está desarrollando su identidad como persona. En la interacción esta social, Noemí y Claudio algo contaron de que habían amigos nuevos, pero también habían perdido amistades, y eso creo que tiene harto que ver con la etapa en que están ustedes. Y respondiendo a la pregunta que decía la Lore, que era cómo poder transmitir esto a otros jóvenes, yo creo que principalmente con educación, pero también me encantaría que Claudio y Noemí hablaran con todos los adolescentes, ojalá, desde primera fuente, porque hay evidencia desde la psicología que dice que los discursos largos, y se los dejo anotados a pie de página para los papás como tips, los discursos largos de los adolescentes no tienen ninguna eficacia. Entonces esas charlas que nosotros nos damos a los papás y nos sentamos y nos damos la mano, nos prometemos cosas y compromisos, tienen poca eficacia. Hay otras cosas que sí que están muy importantes, como el modelaje, que la Noemí también maneja ese concepto, como el modelaje de personas que a mí me hagan sentido y que para mí sean significativas, y que en este caso, como ellos, son activistas y líderes del tema. Por ahí yo creo que... Doctor, ¿algo que decir? Sí, muy interesante lo que ustedes han planteado. Estoy totalmente de acuerdo además con lo que dice Daniela. Yo les quiero contar un poco, así como ustedes han hablado de experiencia, hablar más de la experiencia. Entonces, lo primero es que desde el punto de vista médico, el diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico que puede ser difícil en muchos casos. Entonces, la primera valla que uno enfrenta es cuándo darle el diagnóstico a una persona, porque sabe el efecto que va a tener. Entonces, y a veces puede ser muy complejo distinguirlo, incluso para un especialista. Por eso Noemí contaba que rebotó bastantes veces hasta que pudo llegar a alguien seguramente que tenía un conocimiento más claro, o las crisis se hicieron más evidentes, ¿no? Piensen ustedes que la mayor parte de las personas sigue pensando, y de los profesionales de la salud, que las crisis más frecuentes de epilepsia son las convulsiones, y eso no es así. Las crisis más frecuentes son crisis en las que la persona se desconecta, pierde la conciencia y puede tener distintos movimientos y patrones motores, que en general es muy difícil saber reconocer si es que uno no es especialista. Nosotros estamos tratando de arreglar eso con los estudiantes de medicina. A mí me toca hacerles un seminario en que les muestro todo tipo de crisis para que se den cuenta cómo son, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a colegas psiquiatras que no se dedican a epilepsia, les he mostrado las crisis y me dicen, yo jamás se me hubiera ocurrido que eso podía ser una crisis de epilepsia. O sea, claramente hay un tema de formación y de conocimiento nuevo, porque la idea que se tenía de la epilepsia cambió mucho cuando apareció una maravilla tecnológica que es el video, y cuando eso se pudo juntar junto con el electroencefalograma. Entonces muchos conceptos que habían antes dependían de lo que le contaban a las personas, ¿ya? Entonces, lo primero eso, diagnóstico difícil de la enfermedad neurológica más frecuente que existe, aparte del dolor de cabeza, ¿ya? Eso es una complicación, porque imagínense si la diabetes fuera igual de difícil de diagnosticar. Entonces, no hay tantos especialistas en ningún lugar del mundo como para que tengan la capacidad de hacer ese diagnóstico difícil tan fácilmente. Ahora, una vez que uno tiene una relativa certeza de que ese es el diagnóstico, porque a veces es completa y otras veces relativa, uno sabe claramente que cuando planteé esto, y me voy a referir a los jóvenes que normalmente van con los padres, bueno, ahora aquí en la consulta yo voy a tirar una bomba, ¿ah? En este minuto voy a tirar una bomba, van a saltar las esquilas para todos lados, y le voy a cambiar la vida a estas personas para siempre, y van a quedar pero impactadísimos. Yo ya lo sé desde el principio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la forma en que está organizados los cuidados médicos, y no solo en Chile, en muchas partes pasa lo mismo, es que ahí estoy yo solo frente a un papá, una mamá, un hijo, ¿no es cierto?, con los elementos que yo me las pueda batir para tirar esta bomba en media hora de consulta, en 40 minutos de consulta, y tratar de que no quede la escoba. ¿Ya? Así de claro. Entonces, no es fácil tampoco, ¿ah? Después, una vez que uno ha tirado la bomba, tiene que prepararse a recibir por varias sesiones el odio negro absoluto y terrible
del joven al que le hice el diagnóstico. O sea, nunca me han odiado más en mi vida que cuando hago eso. Pero yo les digo, mira, ahora no me vas a querer, pero vamos a caminar juntos y en la medida que vayamos caminando juntos, nos vamos a ir haciendo amigos y vamos a hacer esto entre los dos. Porque es muy pesado además lo que uno tiene que decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No existe realmente así como instituido un sistema para que uno diga, bueno, ¿cómo dar un primer diagnóstico? Dar inmediatamente un apoyo, tener educación, no hay nada sistematizado, ni que se haya demostrado que sirve, sino que lo hacemos en el fondo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Cito para muy poco tiempo después, 1 o 2 semanas, de nuevo, porque yo sé que van a haber habido conversaciones, cosas, aunque no haya ninguna necesidad médica, técnica, pero es un tema que uno tiene que empezar a conversar. Lo que debiera haber es todo un sistema que desde el minuto del diagnóstico, ¿no es cierto?, ayudara a manejar ese impacto, ver qué está pasando, porque además cada paciente lo toma distinto, ¿cierto? Tampoco es un molde exactamente igual, ¿no es cierto? Hay gente que lo niega, gente que lo acepta mejor, etc. Y eso es difícil de encontrar, incluso donde hay equipos multidisciplinarios, porque el problema que tenemos ahí es que los equipos multidisciplinarios en general son como un arbolito de Pascua, ¿no? Que cada bolita es un profesional distinto, pero está como cada uno en un lugar y no hay una forma, ¿no es cierto?, de ir llevando a los pacientes y que sea además una forma dirigida especialmente para los pacientes con epilepsia y que además sea algo que la evidencia haya demostrado que sirve. ¿Te fijas? Entonces, eso hace que, digamos, muchas veces la ayuda no sea tan efectiva como uno pudiera hacer. Y además que el acompañamiento que uno puede dar es poco. Por ejemplo, muchos pacientes ahora recién están saliendo a trabajo en que le preguntan a los pacientes qué cree usted que le faltó cuando le diagnosticaron la epilepsia. Y fíjense que lo que los pacientes dicen en la literatura es que me acompañaran al principio. O sea, que me cuidaran, no solo que me curaran. Lo que pasa es que a veces los doctores pueden ser unos plomos, y estoy de acuerdo con Noemí, pero otras veces también no tenemos las herramientas. O sea, ¿cómo hacemos para poder cuidar de un paciente con las limitaciones de tiempo que tenemos? Entonces tratamos de apoyar lo más posible. Entonces ahí hay todo un camino que hacer en todo el mundo. O sea, sobre todo en los aspectos psicosociales. Si ustedes ven qué manejo estructurado, con demostración de evidencia que existe, que sirve para manejar aspectos psicosociales en personas con epilepsia, muy poquito. Lo que hay son experiencias como la que tenemos nosotros en la liga, como en otras partes, pero falta mucha más estructura de esa parte. Y eso es algo que en todo el mundo se está empezando a tener como más conciencia. Lo segundo es que nosotros como médicos siempre estamos muy preocupados de algunas enfermedades que suelen acompañar más frecuentemente a las personas con epilepsia, como son, sobre todo en los jóvenes, la depresión, los trastornos de ansiedad y también el déficit atencional, en parte. Entonces también tenemos ahí una perspectiva que también es importante verla, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema de la biología de la epilepsia, propiamente tal. Pero lo más difícil es lo que viene después, ¿no? Y en la práctica lo que ocurre es que solamente a lo largo de mucho tiempo de seguimiento uno va pudiendo ayudar a la persona en forma más efectiva. Entonces se encuentra con un joven que al principio está desesperado, no recibe el apoyo que necesita, no recibe nada, pero si uno lo va siguiendo y acompañando, me toca después que son profesionales exitosos, etcétera, un montón de cosas. Y lo otro es luchar contra los prejuicios que traen los mismos pacientes, los padres y distintas cosas que a veces les cuesta a los jóvenes hablar en la consulta y requiere como tiempo. Por ejemplo, y a veces los medios influyen. Les cuento una experiencia, por ejemplo, un paciente joven que tenemos una muy buena relación, qué sé yo, y como a la tercera o cuarta consulta la hicimos por telemedicina. Siempre había estado ahí presente en la consulta y él estaba en su pieza con su teléfono, su smartphone, y por primera vez me dijo, tengo algo que me preocupa. ¿Le digo o no le digo a mi polola que tengo epilepsia? Y nunca me lo había contado en la consulta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el entorno
y la forma es muy importante. Esta vez pasó así como por casualidad. Entonces eso es lo que no está bien sistematizado, y yo creo que Noemí lo refleja muy bien en esa falta de apoyo. Pueden haber elementos profesionales, pero de cuidado. Desgraciadamente la medicina nuestra todavía está demasiado centrada en la cura y poco en el cuidado. Y los doctores hacemos La prevención, algo, digamos. sí, pero incluso cuidar al paciente. A veces se pierde esa noción de que no es solo curarlo, es también cuidarlo. Las personas necesitan ser cuidadas, todos necesitamos que nos cuiden y saber cuidar. Y desgraciadamente, tanto en nuestra sociedad como en cómo está organizada la práctica médica, eso es difícil. Como dije, a veces los médicos son un plomo y qué sé yo, pero muchas otras veces no tienen tantas posibilidades en la práctica, ¿no? Porque después, sobre todo si uno es especialista de una enfermedad que hay poco, es un paciente, otro paciente, de repente uno tiene, ponte tú, un listado de pacientes que lo llaman a uno por cosas. Y de repente uno se demora 4 días en contestar y el paciente puede sentir que al doctor no le importa, qué sé yo. Es que estoy agobiado, ya partí a las 8 de la mañana, son las 10:30, 11 de la noche y no es más, sigo mañana. ¿Se fijan? Entonces, hay un tema que hay que levantar como pacientes y en eso los médicos nos vamos a acompañar, pienso yo, que es decir, oye, necesitamos que se organice el cuidado de la salud de los pacientes con epilepsia como debe ser. Como debe ser. Esto no puede quedar a las capacidades de cada uno, a la empatía de cada uno. Esto requiere, por ejemplo, los pacientes con Parkinson en países extranjeros, una de las exigencias es el derecho a ser atendido por un experto en Parkinson, porque ellos han pasado muchos problemas por ser atendidos por neurólogos que no son expertos. Los neurólogos no expertos pueden andar bien cuando no hay problema, ¿ya? Hacen un buen diagnóstico, manejan el tema, pero tampoco manejan bien los aspectos psicosociales porque no tienen experiencia. Y ese es todo un tema a conversar y los pacientes tienen mucho que decir y que aportar. No sé si alguien quisiera saber algo más, digamos, pero yo les he contado tal cual como es mi vida de México, y es lo que me motiva a estar en la liga, a armar el servicio médico, en que sí es multidisciplinario, pero también nos falta mucho partir del arbolito de Pascua, ¿no es cierto?, a un verdadero camino, distintas vías, que el paciente sepa cuáles van a ser y por qué son, y que él esté acompañado en todo este camino. ¿Ah? Porque a veces, y eso es bien, y que todos hablen el mismo idioma, ¿no es cierto? Daniela ha aprendido mucho epilepsia por la experiencia, pero ella me podrá decir en dónde entrenan a un psicólogo especialista en epilepsia, en psicología de la epilepsia en Chile. Yo creo que en ninguna parte. Yo tuve un curso, tuve buena formación en la Universidad Católica, tuve la fortuna de que mi profesora fue la Yelú Tajá, por suerte. Si Claro, no, no hubiese tenido nada de epilepsia, exacto. Aquí al final que es tiene un una tema, neuropsicóloga especialista, digamos. claro, Fue hay un suerte, tema, si no hubiese tenido nada. depende en el fondo de lo que las personas suplimos lo que el sistema no tiene, ¿ya? Tratamos cuando nos toca. Entonces, Así es. Daniela tuvo la suerte que le tocó, pero fue suerte, no es que haya un programa instaurado y para el caso en cualquier universidad, que digan, ok, aquí hay una rama en que usted va a aprender a ser psicólogo, experto en epilepsia, va a saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Nada. Entonces, nosotros hemos hecho camino al andar, tal como tienen que hacer ustedes. O sea, no crean tampoco que nos manejamos tanto en todos estos aspectos integrales. Obviamente que en la parte más técnica, médica, por supuesto que sí. Chile es un país que está muy bien posicionado en ese sentido. Hay muy buena formación aquí. Hay programas de formación para médicos especialistas en epilepsia, pero esa es una parte del cuento. Doctor, Eso me es lo quedo que yo también yo podría con aportar. esto, con los comentarios que usted dice, que nosotros estamos al debe, así como Noemí dice, los profesionales muchas veces tratamos de nuestro mejor esfuerzo, pero Noemí y Claudio también nos hacen ver la otra parte y cómo a veces el sistema público y privado Y privado. falla. Sí, ambos podemos fallar desde lo humano y también desde lo técnico, y por eso también creo que es tan importante escuchar la voz de ellos y de ambos también, como escuchar también al doctor, como nos dice, mira, yo estoy hasta las 11 contestando mensajes de todos mis pacientes y estoy agotado y estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo. Estamos todos tratando de hacer eso y aún así siempre tenemos vulnerabilidades. Y eso precisamente también, esas vulnerabilidades nos unen ahora, por ejemplo, en este conversatorio donde podemos ver las realidades de ambas monedas. Oye, yo creo que el Purple Day también se trata de eso, precisamente, como
como visibilizar estos temas, tomar conciencia y tomar conciencia de todas las aristas, principalmente de las personas. Yo quiero comentarles que han llegado algunas preguntas más técnicas que se escapan quizás al tiempo que vamos a poder desarrollar hoy día y las vamos a dejar para otra oportunidad. Y también contarles que han llegado una gran cantidad de comentarios. Voy a nombrar a algunas personas, a Constanza, a María José, a Natalia, y me hace mucho sentido lo que hemos conversado en relación al acompañamiento. Si bien ustedes tienen una intervención quizás con el paciente en la consulta, ¿cierto? La Daniela tiene también en su consulta, quizás el espacio que ofrecen estas comunidades virtuales como Epilepsia y Juventud, como otros voluntariados que existen, entregan ese acompañamiento y hay gente también interesada de fuera de Santiago, de Rancagua, de Viña, en poder ser parte de... Ya les cuento. Y también otras personas que les dan las gracias, Claudio, las gracias, Noemí, por estar hoy día compartiendo sus historias. Carmen Piñero, Josefina Piñero Valencia, también cuenta que ella ha salido adelante a convivir con su epilepsia como algo que hay que aceptar y vivir con eso. Sin embargo, también está la otra parte del rechazo y de la incomprensión, que es algo que yo creo que por lo cual estamos trabajando y que por eso estamos hoy día todos vistiéndonos de morado, ¿no? Cómo es importante que la epilepsia no domine tu vida, nos dice Lisbeth, cómo lo han logrado ustedes, felicitaciones por eso y que son una inspiración. Y que reconocen en sus palabras muchas de las cosas que les han tocado vivir a pacientes que ya no son tan jovencitos, son más adultos, pero que igualmente se sienten muy, muy representados por ustedes. Yo quisiera, en atención al horario, y así, una gran cantidad de comentarios más que preguntas. Hay algo por ahí que hablan del estrés, por ejemplo, de repente lo pueden relacionar quizás con la etapa de los estudios. Ustedes ya hacen algún comentario, Claudio y Noemí, para ir cerrando, y luego ya nos despedimos después de que nos comenten un poquito de eso. Podría ser agregar una cosita más que yo creo que que es importante en el tema del personal de salud y los pacientes trabajando juntos. Hay una ley básica de la medicina, la primera ley, el primer mandato de la medicina es, primero, no hacer daño, porque uno con las mejores de las intenciones, ya sea como médico, como persona que está preocupada del tema, puede tener muy buena intención y sin querer hacer un daño. Entonces, para nosotros, y a mí especialmente, este es un tema que yo lo he conversado con Noemí y con Claudio, nosotros podemos apoyar mucho a las inquietudes de las personas para aclararles el conocimiento, pero no en un sentido académico, sino que de saber algunas cosas que les pueden evitar producirse daño, producirle daño al otro, conceptos me refiero, o sufrir de más, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento para tratar las crisis epilépticas muy resistentes que se llama un estimulador vagal, ya que es como un marcapaso que se pone aquí y que se estimula un nervio que está acá, que es el nervio vago, que sube hacia el cerebro. Bueno, nosotros sabemos que ese estimulador es más o menos equivalente en su capacidad de solucionar el problema de un paciente como probar con otro medicamento, no más que eso. Y que en la inmensa mayoría de los casos disminuye la cantidad de crisis y no las quita. Pero hemos visto muchas veces como papás preocupados por sus hijos, ansiosos, de alguna manera han pensado que esta es la solución para que mi hijo deje de tener crisis. Y entonces se angustian terriblemente porque esto es muy caro y me cuesta mucho conseguirlo y qué sé yo, cuando en realidad en la inmensa mayoría de las veces hay muchos otros tratamientos que se pueden probar. Esto no quiere decir que en algún minuto se pueda usar ese tratamiento, pero decirle, mire, este es un tratamiento paliativo. Y muchas personas tienden a decir, aquí está, va a estar la cura. Entonces nosotros los podemos ayudar a poner más en la balanza, ¿no? Y eso muchas veces evitamos mucho sufrimiento, ¿ah? O hay muchos prejuicios, por ejemplo, podría tener guagua, hay gente que les dice que no, y todo ese tipo, que por supuesto sí pueden, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí nosotros podemos ayudar en forma como preventiva.
evitando que se generen problemas. Y yo creo que eso es un ángulo muy importante. Ese era mi único comentario. Claro, mitos que hay que ir derribando en el fondo y que gracias a ustedes lo podemos hacer, así que lo dejo invitado a usted y a todos los profesionales que nos estén viendo a que quieran hacer charlas junto a nosotros y educar a los jóvenes para que nos podamos educar nosotros, porque yo aprendo un montón en cada charla que hacemos y así mismo creo que aprende el resto. Mi intención acá era representar un poco las necesidades de los jóvenes, de hecho las escribí, y por eso dije lo que dije y he dicho lo que he dicho. Cabe señalar en lo que el doctor comenta de la educación, creo que esa es la clave, la educación de los educadores, del personal de salud y de, bueno, los empleadores también, ¿por qué no? Creo que en el área de la salud no debe ser como el arbolito de Pascua, sino que debe estar unidos, al menos un cordelito que los una a todos y que podamos darle una atención integral a las personas. Por otro lado, mejorar quizá el protocolo que ya existe en epilepsia, porque existe un protocolo de epilepsia en el MinSal, pero se puede mejorar, ¿cierto? También el tema del GES se puede mejorar, y también el que haya una clase de epilepsias para los estudiantes de medicina también se puede mejorar, porque en una clase imposible que le expliquen todas las epilepsias que existen. Y lo digo porque desde cerca conozco un estudiante de medicina que tuvo una clase y dijo, pero no es posible, y quiere él interiorizarse en el tema. Pero bueno, eso quería manifestar. Claudio. Sí, sumarme a las, bueno, primero que nada, sumarme a las palabras de mí y también las del doctor, porque sí, hay muchas cosas que se pueden y se deben mejorar. Por favor, mejoren la educación de los profesionales de la salud necesario. Me ha tocado ver paramédicos que todavía insisten en meter algo dentro de la boca. No lo hagan. Por favor, hay que mejorar en ese ámbito. Muy, muy necesario hacer algo con las universidades, o hacer cursos, hacer algo. Se necesita con mucha urgencia, porque son la primera línea, porque cuando llega uno a necesitarlo, cuando está en un estatus, y ahí tienen que saber cómo actuar. Incluso tanto más que el mismo médico tratante o el mismo neurólogo, porque ahí es cuando nos pueden salvar. Y cuando no están bien capacitados, nos pueden generar más daño, tal como bien dijo el doctor. Cosa que ha pasado, que hemos visto y que necesitamos cambiar. Y lo otro, hay que hacer conciencia tanto en la sociedad como en nosotros mismos. No somos los bichos raros. Y no, la epilepsia no nos tiene a nosotros la tenemos a ella. No podemos dejar que nos controle, que nos domine, y no podemos dejar que sea el centro de nuestras vidas. Es una cualidad de nosotros como cualquier otra. Y hay que saber estar con ella y hay que saber aprovecharla también. Hay que encontrar lo bueno que tiene ella, porque nos da fuerza, nos da resiliencia, nos da una gran capacidad de asombro, una gran capacidad de aguante, de seguir adelante, de no rendirse, de continuar siempre avanzando. Usémoslo, usemos lo que tenemos nosotros dentro de nuestra propia alma y sigamos adelante. Eduquémonos, veamos charlas, veamos tips. Lo más importante, eduquemos a nuestro entorno. No hay que educar a la sociedad. Eduquemos a nuestros amigos, eduquemos a nuestra familia, y así esto se va a ir plagando. Aceptemos nosotros como somos y que el resto por sí mismo nos vaya a ir aceptando después. Y nada más que decir, realmente un agrado estar aquí. No se saque la mascarilla, está muy complicada la cosa. Y Noemí, por favor. Sí, yo Te sí quiero, tengo que decir. perdón, voy a interrumpir solamente porque queda poquito tiempo, pero hay algunos temas que quedaron ahí como pendientes y tal vez pudiéramos en el futuro hacer una segunda parte de este conversatorio tocando otros temas que hoy día no pudimos tocar. Por ejemplo, Encantado. todo lo que es la etapa escolar, todo el tema de los profesores, por ejemplo, que es una población que está muy ávida también de aprender, de educarse, porque ellos sí, si un estudiante de medicina no tuvo espacio de formación en epilepsia, un profesor, créeme que no tuvo ni nada, nada. Entonces ellos sí también están como, me han escrito ahí por ahí algunos internamente que por favor repitamos y hablemos, por ejemplo, de la etapa escolar,
cómo fue, conflictos, problemas, mitos, etcétera, y que podamos seguir, ojalá, haciendo este tipo de actividades. Así que les extiendo la invitación para que recojan el guante y les voy a pedir a cada uno que vaya dejando un mensaje de cierre, por favor, recordando, por supuesto, que mañana es el Día Púrpura. Cada uno tiene ahí sus campañas a las cuales puede invitar para que se sumen y visibilicemos y mañana esté todo demorado, ojalá. Así que les voy a dar un espacio a cada uno para que hagan el cierre y luego me voy a quedar yo cerrando al final para hacer otra invitación para mañana. ¿Ya? Noemí. Bueno, creo que los otros temas a tocar tendría que ser la educación y el trabajo, ese tipo de cosas. Respecto a lo que dijo Claudio, suena muy bonito, de cuento, de película, maravilloso. Pero quiero decirles que antes de llegar a eso, a hacer luz, a sentirnos bien, a aceptarlo como una cualidad, hay que pasar por la oscuridad. Porque no podemos llegar a la luz sin pasar por la oscuridad. Entonces, es válido sentirse mal, es válido tener rabia, es válido todos esos sentimientos que tengan. Lo importante es que los expresen, es que los saquen. Porque si no lo hacen, se pudre. Entonces, si lo compartimos, es más llevadero. Y lo otro que quería decir es que lo bueno se comparte también. Entonces, compartamos todas esas habilidades que tenemos. Podemos hacerlo. La campaña, respecto a la campaña, nosotros tenemos dos actividades. Tenemos una que es una corrida 5K, carrera 5K Carrera. en colaboración con Brasil. Y es virtual, tienen que correr 5 kilómetros, nos mandan una fotito y su tiempo. Se pueden inscribir en nuestra biografía. Ojo con eso. Claro, se pueden inscribir ahí. Y lo otro que es bastante sencillo es que nos manden una foto así, tomando conciencia, que este gesto sea el gesto de tomar conciencia, no solo de la epilepsia. La epilepsia es la enfermedad neurológica más prevalente, como bien dijo el doctor. Pero también hay otras condiciones neurológicas que están silenciadas, porque Chile es muy bueno para meter la tierra bajo la alfombra, para silenciar las cosas. Pero hoy día estamos dándole voz y dándole lugar. Así es que los invito a todos a mandar su fotito con el dedo de la conciencia, el dedo acusador de la conciencia. De inquisidor. Daniela. Sí, bueno, No, darle las gracias a los chicos por su tiempo, un privilegio conocerlos. Yo les decía que son un ejemplo y esperanza para hartas familias. La Noemí me decía, uy, que era como un peso que yo le dijera un poco. Voy a transparentar esa frase que me dijiste, que fue en privado. Me dice, chuta, en vez de ayudarme, me dice, es como un peso. Pero es imposible que me desdiga de esa frase, porque yo que trabajo con las familias, y es la preocupación central de padres, madres y cuidadores, el futuro. Siempre que se da el diagnóstico en un niño o una niña, los padres, las madres, imposible que no nos preguntemos por el futuro de nuestros hijos. Y si ustedes pueden ser ejemplo para familias que están recién recibiendo el diagnóstico ahora en primera infancia, son un tremendo mensaje de optimismo y de esfuerzo. Así que muchas gracias por compartir su tiempo. Y en el chat yo traté de contestar algunas preguntas que tenían que ver con mi área, estuve respondiendo ahí para que revisen. Gracias. Quiero decir cosita, sí, es importante la red de apoyo, es importante los padres, pero no siempre es padre y madre el que está ahí ayudando y apoyando. Entonces, que sepan que siempre hay alguien, un amigo, un tío, el que sea. Pero eso, no están solos. Ahí, no sé quién va a continuar. Bueno, mi principal mensaje de despedida es que tanto pacientes como profesionales tengan siempre en cuenta que aquí está la Liga Chilena contra la Epilepsia. Es una institución que partió hace mucho tiempo y que ha ido cada vez creciendo y madurando y estando más cerca de los pacientes y desarrollando distintas maneras de dar apoyos, aprender, dar posibilidades terapéuticas, etc. Entonces, cuenten con nosotros, con nuestras fortalezas y debilidades, pero estamos ahí, estamos dedicados a esto, es nuestra vocación
y nosotros podemos aprender de ustedes como pacientes, de otras organizaciones, trabajar juntos, pero también nosotros podemos dar mucho servicio y ser parte del esfuerzo, porque es un largo camino. Aquí hay que ser muy persistentes como han sido ustedes, porque esto no lo vamos a cambiar. Miren lo que voy a decir, en 10 años no lo vamos a cambiar. Vamos a irlo mejorando de a poco. Aquí este es un trabajo largo, porque la educación funciona por generaciones, es muy largo, ¿ah? Y durante muchos años hubo prejuicios de distinto tipo a lo largo de la historia, que después el conocimiento borró, pero igual quedaron en las personas. Así que cuenten con la liga, acérquense a nosotros si tienen alguna idea, si les parece que hay algo que se puede hacer mejor. Los invito a ver el sitio web, por ejemplo, tenemos, no todos a lo mejor conocen videos que hay ahí que cuentan parte de estas historias o dan orientaciones o tips, o si piensan que hay algo que se podría hacer para dar, hay información que falta en alguna parte, en el fondo, aquí estamos, para eso estamos, somos una fundación sin fines de lucro, tenemos gente que trabaja acá, los médicos que estamos en el directorio, estamos aquí absolutamente ad honorem porque esto, digamos, es nuestra especialidad, es a lo que hemos dedicado nuestra vida. Así que eso. Bueno, para ir cerrando, yo les agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de esta conversación hoy día. Me sumo a las palabras del doctor en ofrecer desde nuestra área, que es el área de comunicación y extensión, todo lo que tiene que ver con educación para el lugar público, privado y el equipo que lo necesite. Ahí estamos nosotros siempre abiertos a brindar ese espacio y también ofrecerles a ustedes como Epilepsia Juventud poder hacer cosas en conjunto. Invitarlos también a que nos sigan en nuestras distintas redes sociales, ahí se pueden informar de las campañas que vamos a estar realizando mañana con ocasión del Día Púrpura. Por ejemplo, hay un llamado a cambiar tu foto de perfil en Facebook con el logo del Día Púrpura, y también los quiero hacer una invitación súper especial, porque mañana se va a lanzar el libro de Miquela Betanzo, de una paciente, de una niña, de una joven en realidad con epilepsia, que mañana lanza su libro. Por aquí creo que dejé la imagen del libro de Miki. Ese, Vivir a Pleno. Se lanza mañana, ella quiso hacerlo en el Día Púrpura, lo va a hacer desde su Instagram, que se los puse ahí, @miki.betanzo, a las 21 horas, y van a estar participando en esta actividad estos comunicadores, Eduardo de la Iglesia y Leo Capriles. Y bueno, contarles que también esta fue una iniciativa de ella para poder contar su historia a otras personas con epilepsia, y que estuvimos nosotros colaborándoles como liga en lo que se pudo, tanto en la edición de parte de su libro, en la diagramación, así que es un regalo muy bonito que ella les quiere entregar mañana. ¿Ya? Y me despido ahora, eso sí, para terminar la transmisión. Vamos a dejar hasta acá este conversatorio, agradeciendo nuevamente la participación de cada uno de nuestros invitados panelistas y nuestros testimonios, y también de cada una de las personas que se conectaron esta tarde y nos hicieron llegar también sus comentarios, sus preguntas y nos escucharon. Muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes. Nos despedimos. Chao. Nos vemos en la segunda parte. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Luego. Chao, chao.